Hola, soy Bonifacio Mostacedo. El tema de hoy que vamos a hablar es sobre tablas de vida. En ecología de población es una de las herramientas que se utiliza para saber cómo está una población, es la tabla de vida. La tabla de vida se utiliza para comprender los factores que causan cambios en poblaciones con estructura de edades. La tabla de vida también resume información sobre su estructura poblacional, sobrevivencia, a la vez su mortalidad y también su capacidad de reproducción. También se puede utilizar para analizar el crecimiento potencial que tiene la población, las edades que son más valiosas para un organismo y otros estadísticos que son importantes para la población. Existen dos tipos de tablas de vida. La primera se llama tabla de vida de cohortes. Esta tabla se construye con datos de fecundidad y mortalidad de un grupo de individuos que tienen similar edad y que van creciendo continuamente. Estas se van monitoreando en el tiempo. La otra tabla se llama tabla de vida estática. A muchas poblaciones no es posible monitorear su ciclo de vida porque son muy largos, por ejemplo, los árboles. Entonces, para estas especies se utiliza la tabla de vida estática. En este caso, se examina la estructura de edades de una población en un determinado tiempo. Bueno, después de un poco de teoría, vamos a calcular los componentes de la tabla de vida en una hoja de Excel. En este caso tenemos datos de una planta bianual. Vamos a analizar una tabla de vida de cortes. Aquí tenemos algunos datos de Poa annua, es una especie bianual. Los datos que se requieren para una tabla de vida son los siguientes. En primer lugar, la edad, el número de individuos vivos y también el número promedio de semillas por cada individuo. Esos son los tres datos que se necesitan en el caso de especies de plantas. Entonces, analicemos cada uno de ellos. En este caso, por ejemplo, esta es una especie bianual. Se han tomado datos cada 3 meses, o sea, de 0 a 1 significa que ha pasado 3 meses, de 1 a 2 otros 3 meses y así sucesivamente. Por lo tanto, el ciclo de vida de esta especie es alrededor de 2 años. El número de individuos se ha ido registrando cada 3 meses aproximadamente. Entonces se ha iniciado con este número, 843, que pudieron haber sido semillas. En algunos casos pueden ser también plantines o plántulas. Y a partir de eso se va monitoreando cada cierto tiempo. Y ahí están los números de individuos vivos registrados en determinados tiempos. Luego tenemos el número promedio de semillas por individuo. En este caso tenemos estos valores. Al inicio no hay nada. A los 3 meses 300 semillas. A los 6 meses habían 600 semillas por individuo en esa edad. ¿Cómo se calcula esto? Como tenemos una cantidad de 843, bueno, en este caso, por ejemplo, para calcular los 300 serían 722 individuos, que supuestamente ya son reproductores. Entonces, se procede de la siguiente manera. Vamos a suponer que estas son plantas o árboles. De las 722 se han elegido 10 plantas. A estas 10 plantas se las ha contado a cada una el número de semillas. Por ejemplo, esta planta o este árbol tendría 300 semillas, este tiene 290, 285 y así sucesivamente hasta el árbol número 10 que tiene 310. Eso se contabiliza y se hace un cuadro con el número de árboles y el número de semillas. Y luego se saca un promedio. Este viene a ser el número de semillas promedio por planta y por edad, lo cual también se denomina MX. Y así se hace en cada una de las edades. Aquí tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? El número de árboles varía mucho de la variabilidad que hubiera. En este caso, como ejemplo, he puesto como 10 árboles, pero podrían ser un poco más. Ahora vamos a ver cómo se llenan estos campos que están vacíos. En primer lugar, tenemos que calcular lo que se llama la proporción de sobrevivientes. Esta proporción de sobrevivientes se calcula de la siguiente manera. Aquí tenemos algunas fórmulas. Proporción de sobrevivientes es igual a nx dividido entre n0. Nx es el número de individuos de la edad x y n0 es el número de individuos de la edad inicial.
O sea que en cada edad lo que se hace es dividir con el número de individuos inicial. Por ejemplo, para calcular la proporción de sobrevivientes en la edad 0, tendríamos que el valor de nx viene a ser 843 dividido entre el valor de n0, que viene a ser el mismo. Entonces, aplicando fórmulas, vamos a hacer ese cálculo. En Excel siempre se empieza poniendo un signo igual y vamos a aplicar esta fórmula. Entonces sería el nx sería 843 dividido entre el n0, que en este caso viene a ser el mismo valor. Entonces sería de esa manera. Y vamos a calcular la proporción de sobrevivientes para esa edad, para la edad 0. Para la edad 1 hacemos lo mismo. Entonces sería el nx es el número de individuos vivos en la edad x, en la edad 1 en este caso, dividido entre el n0. El n0 va a ser 843. Entonces de esa manera estamos llenando cada uno de los valores de proporción de sobrevivientes en cada edad. Para hacerlo un poco más sencillo o más rápido, lo que podemos hacer es congelar esta celda y para ello se colocan valores de pesos, signos pesos en el N0 y se bajan los valores. Si ustedes se fijan, por ejemplo, para la edad 2 sería NX, que viene a ser el 527 dividido entre 843. Para 4 sería 144 dividido entre 843. Entonces todo dividido entre N0. Y de esa manera calculamos la proporción de sobrevivientes. Ahora vamos a calcular lo que es el número de individuos muertos, que viene a ser el dx. En este caso, simplemente es el nx, que viene a ser número de individuos menos nx más 1. Es decir, si tengo que calcular para n0, tendría que ser el nx menos el nx más 1. En este caso, nx sería n0, pero el nx más 1 sería el n1. Entonces, simplemente lo que se hace es una resta. Entonces, sería 843, que viene a ser el nx, menos el nx más 1, 722. Y así sucesivamente calculamos para las demás edades. En la edad 1 sería 722 menos 527, que es el número de individuos vivos de la edad 2. Y ahí tenemos, probando, entonces está todo bien. Entonces, estos son los individuos muertos en cada edad. Bien, entonces ya tenemos llenado este campo. Ahora vamos a calcular lo que se llama la tasa de mortalidad o mortalidad específica por edad. Para ello utilizamos esta fórmula. La fórmula dice, es el número de individuos muertos dividido entre el número de individuos vivos. Número de individuos muertos, que viene a ser acá, ¿ya? Dividido entre el número de individuos vivos, que viene a ser nx. Entonces, aplicamos fórmula igual, el número de individuos muertos es igual a esto, que está en esta columna, dividido entre el número de individuos vivos en cada edad. ¿Ok? Entonces tenemos ese valor. Esto es lo mismo para cada uno de ellos. Esto simplemente vamos a poner una rayita. Y ya tenemos calculado la tasa de mortalidad para las diferentes edades. Bien, y con esto podemos calcular la tasa de mortalidad, pero en porcentajes. Y lo único que hacemos acá es esta tasa de mortalidad que está en términos proporcionales, multiplicamos por 100 y conseguimos la tasa de mortalidad en porcentaje. Entonces, aplicamos fórmula. Proporción multiplicado por 100 nos va a dar eso. Entonces esto ya está en términos porcentuales. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Que en la edad 0, por ejemplo, habían 14%, en la edad 1, 27% de mortalidad, en la edad 2, 40% y así sucesivamente. Listo, ya tenemos llenado otro campo más, que es la tasa de mortalidad, y ahora tenemos este promedio de semillas que ya mostramos cómo se calcula. Ahora vamos a calcular lo que se llama la tasa reproductiva básica.
Y la tasa reproductiva básica es igual a la sumatoria de Lx por Mx. ¿Qué es Lx? Lx es la proporción de sobrevivientes, ¿ya?, multiplicado por el número promedio de semillas por individuo. O sea, tenemos que multiplicar esta columna con esta columna. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento en cada edad. Ese sería el primer paso. Por eso está aquí esta columna. Entonces, sería proporción de sobrevivientes, Lx multiplicado por Mx, número promedio de semillas. En caso de 0, esto mismo bajamos, esta misma fórmula bajamos a todos. Ahí está. Listo, ya tenemos el Lx por Mx por cada edad. Pero aquí la fórmula es la sumatoria. Entonces, lo que vamos a hacer es proceder a sumar cada valor de Lx por Mx de todas las edades. Entonces, vamos a proceder a sumar todos los valores de Lx por Mx que hay en todas las edades. Nuestra tasa reproductiva básica es igual a 846. Bueno, ¿y cómo se interpreta esto? Valores que tienen tasas reproductivas básicas menor a 1 significa que la tasa de reproducción es muy baja, está en riesgo la población porque no tiene una buena reproducción, pero aquellas poblaciones o especies que tienen tasas reproductivas mayores a 1 tienen una buena capacidad de reproducción. En este caso es muy alta, 846. Se podría decir que la población puede estar en crecimiento, a estimar de esa manera. La cantidad de individuos va creciendo. De esta manera podemos calcular y llenar la tabla de vida. Algunas interpretaciones. Bueno, con estas dos primeras columnas, la edad con el número de individuos, podemos calcular también la estructura poblacional. Es decir, qué tipo de sobrevivencia tiene esta población. Podríamos calcular solamente utilizando estas dos columnas. Por ejemplo, vamos a graficar. Entonces, si se fijan, tiene este gráfico, ¿no? Esta es la gráfica. Si ustedes recuerdan, hay tres tipos de sobrevivencia. Sobrevivencia tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 generalmente pasa en los humanos, pero también hay algunas especies animales, donde la sobrevivencia al inicio de su ciclo de vida es bastante buena, pero cae al final de su ciclo de vida. En este caso, pareciera que es un tipo de sobrevivencia tipo 2, porque tiene un comportamiento intermedio. El tipo de sobrevivencia 3 es un poco más de manera exponencial negativa, donde en los primeros estadios o en las primeras edades la población cae en cuanto a número de individuos, cae bruscamente y luego se mantiene hasta el final. Entonces esos son los tres tipos de sobrevivencia. Eso podemos sacar de esta tabla de vida. Tenemos la proporción de sobrevivientes por cada edad, tenemos la mortalidad, ¿no? Tasa de mortalidad, donde hay mayor riesgo. Bueno, en este caso, como una especie bianual, la mayor mortalidad se da en las últimas fases del ciclo de vida de esa especie. Y la capacidad de reproducción. Ya hemos visto que la capacidad de reproducción, viendo esta cantidad de semillas que produce y su tasa reproductiva, podemos decir que tiene una buena capacidad de reproducción. Y de esa manera podemos calcular y poder interpretar las características que tiene una especie a través de esta tabla de vida. En resumen, hoy hemos aprendido a llenar la tabla de vida de una planta bianual. Hemos calculado la proporción de sobrevivientes por edad, el número de muertos por edad, la tasa de mortalidad y la tasa reproductiva básica. Además, hemos analizado la estructura y el tipo de sobrevivencia que tiene esta especie.